Primero quiero aclarar, seguramente muchos de ustedes están pensando, ¿por qué lo invitan al hijo del profe para hablar del profe? No soy el hijo del profe, se los tocaron de apellido. Bien, bueno, la verdad que muy contento con esta iniciativa de la facultad y de Nico en particular, que le puso muchas pilas para que esto surja. Bueno, y obviamente es para mí un honor presentarlo al profe. El profe, bueno, Jorge Aguirre, profesor de matemática, le decimos todos cariñosamente profe, no solo de Río Cuarto, la UBA, que es gente que tuvo la suerte de tenerlo principalmente como profesor, porque aquí también estuvo dando algunas materias como profesor visitante, sino en general creo que todo el mundo que lo conoce, aunque sea de oído, lo llama de esa manera. El profe tiene una trayectoria increíble, la verdad que cuando uno se pone a ver la cantidad de cosas que ha hecho, y en particular cuando tiene la oportunidad de sentarse y hablarlas con él, es completamente una fuente inagotable de anécdotas, la verdad. Ha tenido, bueno, roles muy destacados tanto en lo académico, en lo profesional, en lo científico. Bueno, podrá contar probablemente algunas de las cosas vinculadas a la reingeniería del software de, por ejemplo, el buque oceanográfico que se compró a Inglaterra y que no vino con el software por la guerra de Malvinas. Por lo estuvo involucrado en proyectos como ese. Fue investigador independiente de la Comisión Nacional de Estudios Geofísicos, profesor titular en la UBA, profesor titular en Río Cuarto, es actualmente profesor emérito. Si bien está jubilado, sigue trabajando, lo vemos todos los días ahí, lo tengo en la oficina de al lado. ¿Qué más puedo contar del profe? Bueno, la verdad que esto del proyecto, por suerte en el momento en el que esto se inició, ya por 2004 empezamos a tener las primeras charlas sobre estas cosas, charlas internas, digamos, del Departamento de Computación sobre la idea de empezar a trabajar sobre estos temas, y la verdad que es, por ahí una opinión personal, pero probablemente muchos de ustedes lo compartan, fue una gran iniciativa. De hecho, mirando en particular el libro sobre el ingeniero Giancarlini, uno ve que si no hubiese sido por iniciativas como las del profe, ya de este tipo de proyectos, hubiésemos perdido ese tipo de anécdotas, de testimonios muy valiosos de la actividad de grandes científicos, de gente con muchísimas ganas de trabajar, de producir, y que, bueno, en algunos casos, no es el caso de Sadowski, que es una persona que consiguió, por ejemplo, bueno, en el caso de Sadowski en particular, muchísima notoriedad, pero en el caso de gente como Giancarlini, en particular para más jóvenes, yo no debería dejar de incluirme en ese conjunto. Sí, para los más jóvenes, ustedes, bueno, no ustedes, me parece que es sumamente valioso poder contar con ese tipo de testimonios. Así que, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, NASA, por esa presentación tan elogiosa de mi persona. En realidad, yo pienso que es bastante antagónica mi visión de mí mismo a la de NASA. En realidad lo que yo pienso es que soy un egoísta, porque toda mi vida, es cierto que he trabajado mucho, me he sacrificado mucho, he hecho muchas cosas pensando en lo demás, pero lo he hecho porque me he divertido muchísimo con eso, porque realmente me encantaba ese tipo de trabajo. Así que en toda mi actividad la componente lúdica siempre fue fundamental. Bueno, respecto de mis trabajos con la historia, yo tuve una intensa vinculación con la historia de la ciencia cuando inicié mi carrera. En esa época era profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudiaba, el profesor José Babini. El profesor José Babini era un historiador que junto con Aldo Mieli escribió una historia de la ciencia en 13 tomos, realmente un tratado importante sobre historia de la ciencia, y muchísimos libros más. En una época previa a la mía, ¿no? En que él comenzó a editar a partir del año 30 más o menos, y en una época en que los libros de historia de la ciencia
tenían un mercado importante. O sea, él escribía muchos libros y esos libros se vendían, ¿no? Cosa que ahora parece más raro. Bueno, después vino el 66, cuando Onganía tomó el poder, se produjo la Noche de los Bastones Largos y la facultad cambió totalmente. Babini dejó de dar clases. Yo fui a rendir mi examen con una señora que era amiga del interventor y me pidió que expusiera una paradoja semántica y inventé reinstancié, digamos, automáticamente una de las conocidas y se la expuse. Y entonces se rió y me dijo, no, eso no es una paradoja semántica, porque ella la sabía de memoria, entonces eso no era una de las paradojas semánticas que existían. Y tuve que en el pizarrón escribir la que ella conocía seguramente porque era la versión clásica de esa, y mostrarle que la otra era una instanciación de la clásica, nada más, digamos. Bueno, eso nos muestra, digamos, cómo cayó totalmente el nivel de la facultad y donde, bueno, estudiar historia de la ciencia no se podía más en la facultad. Me olvidé del tema, me dediqué a mi disciplina específica, pero siempre me quedó internamente la inquietud. Y siempre leí y estudié en mis ratos de ocio sobre cuestiones de historia de la ciencia. Y cuando me jubilé dije, bueno, ahora es el momento. Y tuvimos la suerte, la suerte, estuvimos muy bien asesorados, porque yo tengo una amiga, yo siempre digo que es la más antigua de mis jóvenes amigas, con la que somos amigos desde la adolescencia, y es Dora Barrancos, una conocida historiadora. Y bueno, cuando decidimos comenzar a trabajar en historia de la ciencia, ya jubilado, como les digo, creamos un proyecto con gente de distintas universidades al que lo llamamos SAMCA, Salvando la Memoria de la Computación Argentina, porque en ese momento yo veía con mucha preocupación que era enorme la pérdida del patrimonio histórico que se estaba produciendo. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo había trabajado en mis comienzos en la computación con una IBM 1620, una máquina que tuvo mucha difusión en el medio académico, una máquina que era relativamente barata para la época y que tenía algunas facilidades para que las operara gente no específicamente de computación, algunas muy ingenuas, ¿no? Era una computadora decimal, no era binaria. Fíjense ustedes que para hacer una computadora decimal hay que codificar en BCD y uno está usando cuatro dígitos cuando podría usar nada más que 3 para hacerlo en binario. Así que en momentos en que la memoria era muy cara, era una máquina que usaba el 60% de sus bits, lo demás se desperdiciaba por esa arquitectura particular que tenía. Pero fue una máquina que tuvo mucho éxito sobre el sistema científico. Y bueno, me ofrecieron trabajar en un lugar, en el Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel, un lugar que estaba en esa época floreciente, con mucho apoyo oficial. Era un poco, parecía ser que
la gente de Onganía quería lavar la mala fama que se habían hecho impulsando una nueva institución científica que se llamaba la Comisión Nacional de Estudios Geofísicos, dentro de la cual estaba el Observatorio de San Miguel. Y bueno, empecé a trabajar primero aprendiendo como programador, después empezamos a desarrollar software de bases para esa misma computadora y cambié de profesión. A partir de ese momento me dediqué a la informática. Siempre jugando. Bueno, el camino, digamos, que llevó a este libro que voy a presentar hoy fue el siguiente. En un determinado momento me di cuenta que la producción técnica mía un poco ya estaba agotada, no pesaba mucho, y sí sentía que, como les decía, que era tremendamente lamentable el patrimonio histórico que se iba perdiendo. Por ejemplo, esa máquina con la que me inicié yo, la IBM 1620, fue una máquina muy utilizada en el medio científico. Yo, por un tema de evaluación en la época del FOMEC, visité la Universidad de Tucumán. Y ahí había un señor, Lucioni, que yo lo había conocido en la época en que yo trabajaba con la 1620, porque ellos también tenían una. Y me dijo: Aguirre, venga, que le voy a mostrar algo que me parece que le va a interesar. Y me llevó a una sala donde tenían la IBM 1620, que parecía que estaba funcionando. Una sala muy bien acondicionada, con piso elevado para pasar los cables por debajo, el aire acondicionado, etc. Mucho mejor acondicionada que la salita donde nosotros tuvimos la nuestra. Y me quedé asombrado, además con una enorme estantería llena de libros vinculados en esa época. IBM editaba muchísimos manuales para cada computadora que hacía, así que había toda una biblioteca sobre la 1620. Y me quedé asombrado y le digo: ¿pero esta funciona? Y me dice: ahora no, dice, porque se le tomó tal cosa, dice, pero la podemos arreglar. Dice: sí. O sea que la hacían funcionar de vez en cuando. Bueno, unos años después, por otro tema distinto, volví a la Universidad de Tucumán y la sala donde estaba la 1620 era una sala de PCs para los alumnos, y la 1620 estaba separada. Esa era una máquina muy grande, con muchos módulos, la más completa que había habido en el país. Y los módulos estaban esparcidos en pasillos, y muchos de ellos debajo de goteras, y ya con la carcasa oxidada. Y bueno, después hablé con la directora del departamento, y claro, ella tenía urgencias académicas muy definidas. Ella tenía que disponer de lugar para que sus alumnos pudieran usar PCs, y había tomado esa decisión, digamos. Bueno, este es un caso, pero estos casos se daban a raudales, ¿no? Que es lógico, las cosas pasan a ser viejas antes de ser antigüedades, y no se puede conservar todas, ¿no es cierto? Las antigüedades son poquitos ejemplos de un determinado objeto del pasado. Y no se pueden, todos no pueden ser, ¿no es cierto? Así en masa son chatarra. Las antigüedades hay que preservarlas, pero pueden ser poquitas. Pero es una lástima que no se preserven algunas, digamos, que se pierdan objetos que han tenido
importancia tecnológica. Bueno, estas cosas me hicieron pensar que sería bueno trabajar para evitar eso en algún momento. Y bueno, después de jubilarme llegó ese momento y decidimos constituir un proyecto. Lo presentamos, SAMCA, como les decía. Y en ese proyecto estaba Gabriel Baum y gente de la universidad, de mi universidad, la Universidad de Río Cuarto. Estaba también Raúl Carnota de la Universidad de 3 de Febrero, que él trabaja en la maestría de Historia de la Ciencia en la Universidad de 3 de Febrero. Y bueno, presentamos el proyecto y pusimos como asesora a Dora Barrancos, que la he mencionado ya. Al año siguiente, en el 2008, Dora Barrancos me dijo: mira, hay un congreso muy grande que se hace en Santiago de Chile, de humanidades, que lo organiza un académico muy importante, que es Carlos Debes. ¿Por qué no proponen una mesa de historia de la informática? Yo leí las características del congreso y me pareció que era un congreso exclusivamente de humanidades, aunque hablaban de la tecnología, pero desde el punto de vista sociológico. Y le dije a mi amiga, me dice: pero es un congreso muy grande, dice, ustedes tienen que conectarse y ahí van a tener que lograr conexiones. Y bueno, presentamos la mesa y efectivamente no hay nada mejor que tener buenos asesores. A esa mesa confluyó una cantidad de gente interesada en historia de la ciencia e historiadores de la ciencia, como Enrique Kuckerman de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que él es doctor en informática en la Unicam y después es doctor en historia de la ciencia en la Universidad de Stanford. Junto a él está también Iván, que es otra persona que es un historiador de la ciencia, además de ser un informático, y Iván da Costa Márquez, y bueno, vino un cubano, Tomás López, que lamentablemente después falleció, y se constituyó un grupo con gente, también estuvo gente del Uruguay, ahí estuvo Jorge Virart y una historiadora que trabajaba con los informáticos, un cuarto. Y se constituyó un grupo de interés que comenzó a funcionar y que propusimos dentro del CLEI la realización de un evento de historia de la informática. Ustedes conocen el CLEI, es una institución, es el Consejo Latinoamericano de Informática, que organizan anualmente, es el evento informático creo que más antiguo, anda por la 37 versión más o menos, que propusiéramos ahí adentro una actividad de historia de la informática. La propusimos con un trabajo primero de introducción del interés dentro del CLEI, para lo cual pedimos organizar un panel sobre la importancia de tener un evento de historia de la informática dentro del CLEI. Un panel a la que fuimos nosotros y varios past presidents del CLEI, gente con mucha influencia dentro de la institución.
Y bueno, afortunadamente ellos se plegaron a las ideas nuestras y en ese panel, de ese panel surgió una recomendación, además con una participación muy entusiasta del público, una recomendación de incluir a la informática dentro de las actividades del CLEI, a la historia de la informática dentro de las actividades informáticas específicas del CLEI. Y bueno, lo llamamos Simposio de Historia de la Informática en América Latina y el Caribe, SHIALC, SHILCA. No, AC. Y a partir de entonces le fijamos una frecuencia bianual, porque pensábamos que estábamos, por dos motivos. Los chilenos habían comenzado también a trabajar con historia de la informática y tenían un evento cada 2 años. Entonces, como todavía el grupo era pequeño, no queríamos restar masa crítica y lo hicimos bianual dentro del CLEI y en años alternativos a los que usaban los chilenos para su Congreso Nacional. Y bueno, así ya pudimos tener el segundo SHIALC, que terminó con mucho entusiasmo, realmente pensando en organizar el próximo. Y bueno, y hemos logrado que la historia de la informática en América Latina, en estos países nuestros, deje de ser un área de vacancia. Ya hay gente que está trabajando y estamos conformando una comunidad, que me parece que una comunidad académica que es muy importante poderla conformar. Así surgió este primer libro, donde los capítulos son los trabajos que se presentaron en Chile, suficientemente elaborados y mejorados. El libro tiene trabajos obviamente de la Argentina, tiene trabajos de Cuba, tiene trabajos de Uruguay, trabajos de Brasil y trabajos de Venezuela. No cubre a toda América Latina, pero tiene un conjunto de países interesantes y demostrativos de realidades distintas. Una cosa que nosotros prácticamente desconocíamos era la realidad de la informática en Cuba, y tuvimos en la primera reunión la presencia de un cubano, como les decía, Tomás López Jiménez, que nos mostró una realidad sorprendente para nosotros, con todos los intentos que hicieron ellos para poder desarrollar la computación, la construcción de computadoras cubanas, las dificultades que tenían para usar los equipamientos soviéticos. Estados Unidos estableció un bloqueo sobre Cuba de manera tal de que las empresas americanas no podían venderle computadoras a los cubanos. La única empresa que podía vender, estadounidense, que podía vender esas computadoras y que compraron los cubanos, era Digital, porque Digital comercializaba a través de Francia. Entonces, Estados Unidos tenía establecido el bloqueo de Cuba y no podían entrar elementos, pero de Francia sí podían entrar elementos a Cuba.
Entonces hubo PDP-11 que tuvieron ellos. Y tenían también máquinas soviéticas. Pero las máquinas soviéticas, primero que eran una tecnología un poco más atrasada que las americanas, y además eran secreto de Estado soviético. De manera tal que nos contaba, no lo escribió, pero nos lo contaba Tomás, al lado de cada máquina, durante la jornada de trabajo, había un guardián soviético. Y no se la podía tocar, porque era secreto de Estado, ¿no? O sea, podían usarla, podían correr programas, etcétera, etcétera. Pero nada de observar cómo era su interior, cómo era el software, etcétera, ¿no? Ellos tempranamente después entonces se largaron a hacer sus primeras construcciones. Bueno, tenemos, por supuesto, trabajos de Brasil, que tiene una larga tradición, un desarrollo anterior al nuestro y muy vasto, que también ha pasado por situaciones similares a las que nosotros hemos recorrido. Hubo intentos en un determinado momento, cuando el gobierno de Brasil era un gobierno más nacionalista, de construir computadoras brasileras y usar computadoras nacionales dentro de Brasil. Cosa interesante, digamos, pero que es muy difícil que pueda competir con el ímpetu del desarrollo internacional en una disciplina que crece tan rápidamente y que tuvo, bueno, sus logros y también sus fracasos, como los que surgieron aquí en las épocas de protección industrial. Bueno, de Argentina, por supuesto, hay varios trabajos, y también hay trabajos de Venezuela, que son trabajos, es el único trabajo que no está en el corazón de la informática, pero es un estudio sociológico muy interesante a través de la digitalización de una gran biblioteca venezolana, y de cómo esa digitalización permite la socialización del conocimiento de esa biblioteca, porque ahora los textos pueden ser accedidos a través de Internet, manejados de otra manera, bajados, extraídos de la misma biblioteca. Bueno, este es el contenido fundamentalmente de este libro. Podría enunciar, vamos a leer el índice para ver los capítulos que tiene. Bueno, el capítulo 1 es un panorama de la historia de la computación académica en la Argentina. El capítulo 2 se llama Momentos del desarrollo de la informática y de su enseñanza en Cuba. El 3, nuevamente, pasa al Río de la Plata y es uruguayo, y dice: de Clementina al email, una aproximación a la historia de la computación en la Universidad de la República de Uruguay. Uruguay, ustedes saben, tuvo el nacimiento de la computación totalmente paralelo al nacimiento de la computación en Argentina. La primera computadora académica, la famosa Clementina, llegó a la Facultad de Ciencias Exactas, al Instituto del Cálculo, en un momento en que Manuel Sadowski era vicedecano de la facultad, y veía como un elemento importantísimo de desarrollo de la ciencia en general, el contar con la nueva herramienta, con la computadora, una herramienta que era todavía carísima, difícil de usar, que necesitaba expertos, y
y bueno, y hacen una licitación y gana Mercury Ferranti, una empresa inglesa, pese al apellido italiano de Ferranti, que bueno, venden una computadora que todavía es a válvulas, la Clementina, es una descendiente de la computadora en la cual corrió el primer programa almacenado en memoria en la Universidad de Manchester, una máquina a la que sus creadores, Kilburn y Williams, la llamaban afectuosamente la Baby. Era una máquina que tenía memoria de tambor. O sea, ustedes saben que hubo un hecho muy importante que fue la publicación del informe de von Neumann sobre cómo debía ser una computadora, y después todo un periodo de transición hasta que todas las computadoras siguieron el modelo de von Neumann. Ese modelo, sintéticamente se podría decir, los números deben ser representados en binario, el bit debe accederse a velocidades electrónicas, y el programa y los datos deben estar almacenados de la misma manera. Bueno, la Baby todavía no cumplía con el modelo de von Neumann, pero se aproximaba bastante, digamos, ¿no? Porque tenía la memoria, era en tambores giratorios, donde los bits eran estados magnéticos de la superficie del tambor, y por lo tanto el acceso a la memoria todavía era mecánico. Había una pequeña memoria en la Baby que sí era de acceso electrónico, y ahora resulta sorprendente cómo habían logrado eso, ¿no? Resulta que Williams, la Baby la construyeron, como decía hace un ratito, Kilburn y Williams. Kilburn en esa época siempre las computadoras eran creadas por una pareja, un electrónico y un matemático, porque el electrónico era el que la podía hacer, pero cómo hacerla, qué cosas debía servir la computadora, la hacía el matemático, ¿no? Así que siempre eran parejas los creadores de los distintos modelos. Tenía entonces la memoria grande, unos cuantos K nada más, ¿no? Pero era un tambor magnético. Pero la memoria rápida trabajaba a velocidad electrónica, siguiendo el modelo de von Neumann, y estaba constituido por tubos de Williams. Los tubos de Williams eran pantallas de rayos catódicos, que ya en esa época se usaban para los radares. Habían surgido durante la guerra para hacer radares. Eran muy grandes, muy largos, porque la deflexión no podía tener un ángulo muy llano, tenía que ser muy aguda, entonces eran largos los tubos, y ellos habían descubierto la manera de hacer permanente la información que ponían como puntitos iluminados en el tubo. Lo que pasaba es que ellos ponían una plancha del otro lado, y cuando las barría, podían recibir, cuando se generaba un puntito, un bit, un determinado punto eléctrico de esa pantalla. Entonces después hacían un refresh, porque permanecían un determinado tiempo, y cuando encontraban un puntito lo volvían a refrescar, y entonces iban refrescando así y se mantenía la información circulando,
Esto es muy típico de las primeras modelos de memoria, que eran circulantes, ¿no? La información no era estática, sino que iba circulando al tiempo. La Baby tenía un display, una pantalla de rayos catódicas, que era la memoria. Tenía otra pantalla de rayos catódicos que tenía el programa, y tenía otra de rayos catódicos que tenía los registros. Y después tenía otra con un conmutador que permitía 3 opciones, sobre la cual se podía espejar cada una de esas, porque todas esas, como la información debía ser accedida, estaban tapadas con una plancha sobre la que se sacaba el pulso. Entonces, si uno quería leer la información de alguna de ellas en la display, la seleccionaba y podía mirar. Bueno, eso está contado aquí también, y eso fue el inicio después de las computadoras digitales. Poco a poco la memoria fue cambiando, hubo un periodo muy largo en que se utilizaron los núcleos de ferrite. Los núcleos eran anillitos, toritos, cada vez más pequeños a medida que se fue desarrollando la tecnología. De los más pequeños a aproximadamente 1 milímetro, que iban entrelazados en una matriz que tenía hilos verticales e hilos horizontales. Entonces, en la intersección de los hilos iba uno de esos anillitos. Entonces, si uno hacía pasar, ellos podían hacer esto porque habían descubierto que el magnetismo de un anillito no era proporcional al vector de electricidad que se le aplicara, sino que había un quantum. Si yo le aplicaba menos del quantum, la magnetización del anillito no cambiaba. Y cuando le aplicaba el quantum a un poco más, si el vector era contrario, cambiaba de magnetización. Entonces quedaban magnetizados levógira o destrógiramente, ¿no? Destrógicamente. ¿Y cómo se leía? Bueno, se leía con un hilo que pasaba por todos los núcleos. Entonces yo, para saber si tenía un bit, le pasaba un vectorcito contrario al que generaba los bits. Si saltaba de estado, leía un bit por el hilo ese. Entonces había un ciclo de regeneración que tenía que volver a restaurarlo para que no se perdiera, ¿no? Y así se podían leer y grabar los elementos en la memoria. Bueno, no quiero aburrirlos. Creo que con esto más o menos hemos cumplido con la presentación. Y por favor, si hay preguntas, me encantaría tratar de responderlas. ¿Tienen preguntas? Yo no soy del área, así que a mí me gustaría saber cuándo empieza realmente, digamos, en Argentina. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza realmente en Argentina respecto de los otros países desarrollados toda la carrera de informática? Sí. ¿Cuándo empieza la gente a interesarse en hacer investigación? Sí. Bueno, el nacimiento de la computadora podemos ubicarlo a mitad de la década del 40, 47, por allí comienzan a aparecer las primeras computadoras. En la Argentina, en los años 60,
hay algunas empresas, hay un frigorífico que trae una computadora y también hay una computadora que se trae con fines comerciales. Y la primera computadora académica es la Clementina, que la trae Manuel Sadowski y su equipo, digamos, con la presión de matemáticos que habían conocido las computadoras en Europa y sabían la importancia que tenían y que iban a tener. En el ámbito científico, las computadoras eran muy caras. A partir de ese momento hay interés de introducirlas en varios lugares y se usa de la 1620. La 1620 aparece en el Instituto Geográfico Militar, aparece en una empresa, en una universidad privada, la Universidad Católica Argentina, aparece por una donación de una institución americana que había descartado la 1620 ya para instalar otra computadora más moderna. Aparece en el Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel, un emprendimiento muy importante, creo que lo mencioné, de Onganía. Poco después aparecen algunas 1401 de IBM también, y después empiezan a llegar las IBM /360, que es un modelo que se va a utilizar durante muchos años, una computadora de tercera generación, que prácticamente invaden, digamos, el mercado comercial y también se instalan en varias universidades. Creo que la primera fue de la Universidad Tecnológica Nacional, estaba instalada en la calle Medrano, en Buenos Aires. Y bueno, después siguieron otras, prácticamente todas las computadoras después tuvieron, todas las universidades tuvieron alguna de ellas. ¿Hay algún libro programado para después de este? ¿En el proyecto están pensando en un nuevo libro? ¿En el proyecto? Sí. No, todavía no. Nuevo libro no. Estamos trabajando, pero no sé si. Sí. Las primeras carreras propias de ciencias de la computación, Las primeras carreras de grado propias de la licenciatura de ciencia de la computación, si bien antes había de calculista, las primeras surgen en los años 80, si no me equivoco. Sí. Creo que o sea la pregunta que hizo bien. Entonces, en ese sentido yo me pregunto, ¿en qué momento se empezó a hacer propiamente ciencias de la computación? Porque en algún momento se hizo cálculo, en algún momento se utilizaron las computadoras, quizás previamente, y de hecho hay algunas cosas que sí se hicieron científicamente de la computación, con sus oleadas y vaivenes. Digamos, ¿cómo surge realmente, en qué épocas realmente se comienza específicamente a trabajar en ciencia de la computación? Y en todo caso también sé que muchos gobiernos, básicamente, la computación sufrió mucho en muchos gobiernos, en qué momento se perdió y en qué momento se recuperó de vuelta. Sí, efectivamente, las primeras computadoras que se instalaron en universidades, con excepción de la primera, ¿no? Clementina fue una computadora instalada en el Instituto de Cálculo por el convencimiento de que necesitaban, para desarrollar una cantidad de disciplinas, por ejemplo, el cálculo, la matemática aplicada, tenían que tener una computadora. Pero no solamente eso, ¿no? Sobre Clementina se trabajó en lingüística computacional y había una señora, la doctora Fisher, que estuvo trabajando y después continuó sobre otras máquinas en hacer un traductor del español al ruso y viceversa, en los dos sentidos. Así que
había un interés académico y además estaba el interés de formación. Ahí, en el Instituto de Cálculo daba un seminario, al principio era nada más que ese seminario, no había un conjunto de materias destinados a formar matemáticos aplicados o formar especialistas de computación. Pero había una materia que fue en la que yo tomé contacto con la computadora y hice programitas para Clementina. Nunca la vi, digamos, pero porque nosotros llevábamos las cintitas y al día siguiente nos daban el listado de errores y había que volver a hacer las cintitas. Era muy rápido la forma de programa. Y después empezaron a usar académicamente la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Comenzó a usarla y a hacer investigación. Ahí había un grupo bastante interesante que dirigía el doctor Daniel Messing, que había hecho un doctorado en Inglaterra y había venido con mucho interés de trabajar. Ahí se trabajó en lo que en aquella época era investigación, que era hacer compiladores y cosas por el estilo, ¿no? Y después, bueno, había algunas computadoras con las que también se trabajaba y se hacía investigación en institutos de ciencia y tecnología, ¿no? Como el Observatorio de San Miguel que mencioné. ¿Cómo ve usted el estado actual de la informática en Argentina? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo ve usted el estado actual de la informática en Argentina? Con respecto al impulso que le da el Estado. No. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la informática actual en la Argentina? En base a su estudio histórico, actualmente, ¿cómo lo ve usted? ¿Está encaminado? ¿Hay apoyo estatal? ¿En general de la informática o el nuestro nacional, digamos? Nacional argentino. Al nacional. Bueno, yo soy muy optimista, ¿no? Yo veo que en este momento hay un empuje importante sobre el desarrollo de la informática y hay una cantidad de situaciones que son halagüeñas, ¿no? Ya los informáticos van teniendo acceso a recursos que hasta hace poco no podían tenerlos por el atraso de su disciplina frente a las disciplinas tradicionales, ¿no? Como ingreso al CONICET, conseguir subsidios, tener becarios, etcétera, etcétera. Pienso que esto se está cambiando y se está avanzando positivamente. Profe, yo me parece un poco también en la misma dirección de la pregunta de Nicolás. Damián. Me parece que algo que muchos de nosotros por ahí nos preguntamos es qué acciones concretas se podrían tomar hoy para tratar de favorecer el desarrollo científico-tecnológico en Argentina y en particular en lo vinculado a informática. En el libro está bien claro que hay dos hitos importantes en este sentido, los dos de la mano de Sadowski. Uno es la compra de la Clementina, la otra es la creación de la Slider, que sí. director adjunto. ¿Hay algún otro hito importante que usted haya visto desde el cierre del Slide, digamos, hasta hoy? ¿O algún otro hito importante entre estos dos, digamos, entre la... Bueno, yo creo que hay un clima positivo en ese sentido, ¿no? Creo que la Fundación Sadowski, una cantidad de medidas que se han tomado son propiciatorias a crear esa circunstancia, ¿no?
Por otro lado, las universidades han mandado mucha gente al exterior. Ha habido un retorno de jóvenes doctorados y yo creo que estamos en condiciones de poder caminar dando pasos fuertes en la disciplina, ¿no? Así que veo esto como cosas realmente halagüeñas, ¿no? Poco a poco son más las universidades que van cambiando el look de sus actividades informáticas, que eran actividades prácticamente de servicio o de enseñanza de tecnología, y van incorporando la actividad de investigación. Sí, ¿qué tal? Yo también quería preguntarle algo, digamos, en relación a lo que plantearon ellos. No soy de esta facultad, así que cuestiones técnicas no entiendo nada. Pertenezco a un grupo, ¿me escucha? ¿Se escucha? Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros, este año, sí, estoy en un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Por eso, la cuestión técnica no. Sí. Bueno, este año y el año pasado estuvimos haciendo unas encuestas a empresas de software y servicios informáticos de Córdoba y bueno, tenemos otras de Santa Fe y de Buenos Aires. Dos de los bloques de la encuesta hacían referencia, digamos, a los obstáculos que tienen las empresas, obstáculos que tienen las empresas para poder innovar, y otro de los bloques hacía referencia a las políticas públicas, ¿sí? Entre los obstáculos encontramos que la gran mayoría de las empresas, 80% me atrevería a decir gran mayoría de las empresas, dicen que la falta de escasez de recursos humanos es un problema, que el tema de la tasa de graduados anual que ha estado disminuyendo y que les cuesta mucho encontrar gente que tenga una educación formal alta. Digamos, ellos capacitan mucho, pero tienen muchos estudiantes. Bueno, y en relación a las políticas públicas, digamos, lo que encontramos es ley de software, FONSOF y FONTAR. Pero, digamos, no es suficiente con eso para poder subsanar, digamos, la falta de recursos que las empresas están reclamando. Sí. Bueno. ¿Qué está pasando en lo académico? ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, a mí también me preocupa eso. Yo no puedo dar una respuesta porque no sé cuál es el problema. Pero a mí me parece que es un fenómeno general. Después del neoliberalismo, de periodos que hemos pasado en que había muy pequeña correlación entre formación profesional, formación seria, acceso al empleo. Y me parece que se ha roto esa vinculación. Yo creo que los jóvenes no piensan que estudiar es una manera de adquirir herramientas para luego trabajar. Y es una cosa, me parece, ¿no?, que es llamativo ver cómo la matrícula en carreras que tienen una salida laboral muy difícil crece mucho más que la matrícula de las carreras que sí lo tienen. Como que se ha roto el nexo entre el estudio y la futura vida laboral. Son unas cosas que son independientes. Me parece que es una explicación sociológica de uno que no es sociólogo, pero me parece eso. Tal vez retomando con la pregunta de esta y de Damián, un poco, digamos, ahora estamos viendo, como usted decía antes, un nuevo impulso a la investigación y a la informática en las universidades, y mi pregunta es si las motivaciones de Sadowski
eran también tan preocupados por el mercado o por que el sector privado traccionara a la economía, o si era no solo eso, sino también intereses digamos, científicos o universales en algún sentido, y no solo la producción por la producción, ¿no? No, yo creo que Sadowski tenía interés en sí, crear una tecnología. Digamos, el Instituto de Cálculo fue un instituto realmente muy adaptado a su tiempo en Argentina, ¿no? Y si vemos lo que hizo durante su ministerio como ministro de Ciencia, como secretario de Ciencia y Tecnología, no era ministerio todavía. También, o sea, yo lo que veo es que Sadowski estaba en esa época atraído por la noción general de que las nuevas tecnologías iban a cambiar las relaciones económicas dentro de cada país. Y Sadowski no estaba equivocado, ¿no? Fíjense que las nuevas tecnologías en ese momento estaban constituidas por la informática, la electrónica, la biotecnología y los nuevos materiales. Echemos una mirada a nuestros campos, que están produciendo muchísima riqueza y ojo, ¿no? Lo que digo yo es una mirada sin tratar de comprender este fenómeno en su evolución, si es bueno o es malo a la larga. No digo que sea bueno a la larga, pero si miramos el campo que vemos, campo verde como nunca se vio por las plantaciones de soja. ¿Por qué? Porque pudieron hacer una variedad de soja transgénica, y esto es la biotecnología, que fue resistente a un nuevo herbicida. Entonces, se riega con glifosato, la maleza muere y la soja puede crecer con las plantitas muy próximas. No hace falta canales, tierra desaprovechada, ni mano de obra para ir sacando las malezas, porque las malezas matan el herbicida. Y después vamos a ver enormes gusanos blancos que tienen la propiedad fabulosa, digamos, parece, ¿no? Como Lego, de permitir que salga la humedad y que no ingrese, que no puede ingresar el agua. Están tirados sobre el suelo, les llueve, quedan sobre el charco, sin embargo las hojas se van secando allá adentro. Estos son los nuevos materiales. Entonces, si miramos, ahora usan siembra de precisión. Entonces, tomamos una cosechadora y la analizamos, vamos a ver que tiene una determinación satelital de su posición y una cantidad de electrónica para su gobierno y poder hacer. Entonces acá también están la electrónica. O sea que esas nuevas tecnologías que Sadowski pensaba que había que dominar son las que rigen la economía actual. Ahora, yo no sé si Sadowski había pensado, conocía
las posibilidades, los problemas futuros que podrían traer esas tecnologías. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, digamos. Lo que es bueno o malo es el uso de estas tecnologías que hace el hombre. Las tecnologías son, en sí, son carentes de virtudes o falencias. Sirven para producir algo. El uso de ellas sí puede ser dañino. Entonces, probablemente uno puede asustarse. Decir, bueno, pero ¿hasta cuánto va a aguantar la cosa? Porque la tierra se va degradando porque estamos dándole fertilizantes, no dejamos que el ciclo natural, no se cortará algún día ese ciclo natural y después esa tierra no va a servir nunca más si no está inundada de fertilizantes. Quizás después tampoco. Ese tipo de preguntas, bueno, indudablemente hay que hacérselas. Pero ciertamente el hacérselas no quiere decir que no se debe usar la tecnología. ¿Ninguna pregunta más? Yo no soy del área de informática, no soy matemática. Siempre he escuchado a los colegas, de informática hablar de la slide, hablaban del slide y que se había cerrado la slide. Bueno, ahora creo que estoy entre la persona indicada para preguntar por qué se cerró el La slide se cerró por una serie de situaciones. Bueno, en un determinado momento asumió la... Disculpe, ¿puedo un poco más fuerte? Técnica y el doctor Matera, un médico cirujano, que lo reemplazó Todavía con el fin. cuando subió. Bueno, Matera era un cirujano prestigiado, digamos, pero es muy difícil, digamos, el dominio de una técnica particular se pueda pasar a dominar las políticas. Por supuesto que en general los que hacen política científica son científicos y tienen una especialidad, pero además de eso tienen que tener una capacidad de entender todo el proceso de generación de conocimiento y ser capaz de manejarlo, digamos, ¿no? Eso es una cosa muy, muy difícil. Bueno, el doctor Matera puso como subsecretario de informática al licenciado Sassali, que también, digamos, había sido programador, pero no conocía nada del manejo de la actividad académica de la informática. Y después surgieron una cantidad de problemas que lamentablemente se fueron haciendo cada vez más fuertes, que crearon una bola de nieve. Debo reconocer que la gente que actuó con Manuel Sadowski tuvo algunos desplantes que llevaron a la furia a la gente que asumía de Matera, particularmente
En esa época existía una fundación, la Fundación Informática, y bueno, la Secretaría, como todos los espacios burocráticos, estaba más dotada, digamos, de mobiliario, de elementos para poder trabajar cómodamente y hacer una cosa. Entonces, la Fundación Informática cambió todo el mobiliario de la Secretaría y puso mobiliario moderno, puso PCs, etcétera, etcétera. Pero con patrimonio propio, pues era dinero de la Fundación. Entonces no hicieron una donación, sino que compraron todo eso, lo equiparon y llevaron todo el equipamiento viejo a un guardamuebles y pagaron el alquiler del guardamuebles. Cuando se dio Matera, retiraron todo lo que era de ellos, pero no sacaron del guardamuebles. Entonces, Matera llegó y se encontró el piso de la Secretaría vacía. Inmediatamente hizo una acción judicial. La acción judicial, la Fundación fue con el remito de todos los muebles que estaban guardados, los devolvió el piso. Pero eso ya creó una situación muy contraria a toda la obra que había hecho la gente anterior. No sé qué hubiera pasado, probablemente hubiera sido lo mismo, pero culpas hubo de ambos lados, digamos, eso hay que reconocerlo, ¿no? Otra última pregunta más, porque hay un café que gentilmente salió de la facultad y ya no podemos tomar más, pero una pregunta más. Aparte de una aclaración, sí. en lo que Sadowski no tuvo nada que ver, ¿no? Era la gente que estaba con él. Una pregunta, a ver, es más una opinión, a ver qué piensas. Cuando yo empecé a estudiar computación, bueno, en un momento, como decíamos hoy, hubo una primera computadora en Argentina, no había una, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar, en casa no había computadora, ¿no? O sea, la primera computadora que yo conocí fue el 5º año, creo, donde había una computadora en el colegio y la usábamos media hora por mes, y ahora la situación es diferente, ¿no? Cada uno de nosotros lleva una computadora en el bolsillo, ¿no? Porque los teléfonos celulares, ¿no? Digo, hubo muchos cambios en poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de 25, 30 años. No quiero decir mi edad, así que lo dejo así difuso. Digo, y sin embargo, eso tiene que ser un cambio para la forma en que pensamos en computación, en informática, ¿no? Digamos, estamos enseñando ahora informática a gente que por lo menos también usa computadoras desde los 10 años, ¿verdad? Pero no saben nada de informática, yo creo, ¿no? O sea, aprenden matemática, aprenden historia en las secundarias, pero no aprenden informática en la primaria, en la secundaria. Probablemente la primera vez que aprenden informática es si deciden venir a computación. ¿No habría que cambiar eso? ¿Verdad? O sea, no habría que pensar que ahora informática es algo que quizás hay que aprender en la secundaria. No sé. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, como entrenamiento intelectual, digamos, ¿no? Como pienso que hay que estudiar matemáticas, saludable, aunque el ciudadano común con la matemática de la escuela primaria generalmente se maneja bien, es bueno saber un poco más y desarrollar ciertas estructuras mentales que se desarrollan a través del uso riguroso de formalismos. Pienso que sí, que es interesante que la gente aprenda informática, aunque después no la utilice, ¿no? No sé si esa es la pregunta. Sí, pero yo creo que sí la están usando. O sea, mi idea en este momento es que cada vez más la van a usar más, ¿no? Y que en un momento, de la misma forma que hay que aprender matemática básica, va a haber que aprender informática básica, y que eso es algo que va a pasar. ¿Programación? Bueno, yo creo que el uso. Sí, programación, o por lo menos entender la idea de
bueno, sí, programar, donde no sé si programar es escribir un programa. No, programar en algún programar es sentido, programar programar aparatos, video. ¿verdad? Y pensar en eso. Y es algo que en la secundaria no es un tema que se haga, ¿no? Es raro, bueno, no sé, yo tampoco quiero decir cuántos años tengo, tal vez un poco menos que vos, pero mi primer contacto con la computadora fue en cuarto año del colegio, de la primaria, y ahí aprendíamos a Logo, aprendíamos a programar. En algún sentido creo que hubo un retroceso tal vez, incluso en algunos casos. Yo el retroceso lo viví, pareció como Miguel, en la primaria programábamos y en la secundaria dábamos Office. Sí. Bueno, quería agradecerle al profe por venir a NASA, por haberlo acompañado, y a Mariano y a Guillermo del Departamento de Comunicación y de la Facultad, orquestaron todo esto. O sea, aunque parezca menor, el equipo de audio es hacer la difusión, la presentación, que es parte de toda la dificultad. Y ahora ahí afuera de la facultad les invita a un café con Meletti. Gracias, profe.